Bendiciones, amados. Me da mucho gusto estar con todos ustedes este día lunes, en esta noche. Es una bendición siempre exponer la preciosa palabra del Señor. Quiero recordarles que los días lunes, un día como hoy, jueves y sábados, a las 8 de la noche estamos online. Tenemos este discipulado desde nuestro hogar. Y quiero recordarles que los días martes estamos comenzando nuestra escuela de doctrina y el día miércoles tenemos nuestro discipulado de forma virtual, online, a través de la aplicación Google Meet. Así que esperamos que pueda enviarnos su información para que pueda conectarse con nosotros. Y los días viernes a las 8 de la noche estamos de forma presencial y los domingos a las 2 de la tarde estamos ahí en la ciudad de David. Esperamos que pueda visitarnos juntamente con toda su familia. Quiero recordarles mi teléfono 915-502-1252. Puede llamarnos, puede escribirnos si tiene alguna pregunta sobre los temas que estamos abordando o alguna aportación. Será una bendición saber de usted. Permítame orar en esta noche y pedir al Señor que nos hable por medio de su preciosa palabra. Gracias, mi Dios eterno, porque nos permites esta noche presentarnos delante de tu presencia para rogarte, para pedirte que nos hables a través de tu palabra, mi Señor. Sabemos que tu palabra no regresará vacía, mi Señor, y cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada, mi Señor. Gracias porque podemos meditar, guardarla, oír, mi Señor, y a través de tu palabra podemos, Señor amado, recibir fe en nuestro camino. Gracias y bendecimos tu nombre. Bendecimos a cada vida, Señor, que está escuchando, que escuchará esta enseñanza, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hablemos sobre los sobrevivientes. Qué tema más impresionante, porque conversaba con alguien, con un ministro, sobre la situación que estamos viviendo en este tiempo, en esta pandemia, y, y creo que escuché una palabra por ahí que me llamó la atención: sobrevivientes. Y cuando escuché esa palabra empecé a trazar una enseñanza basada en este tema, los sobrevivientes. Quiero llevarlo a la escritura porque Isaías capítulo 1, verso 9 dice: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Puse este verso porque me llamó la atención, hablando acerca de ese tiempo que vivió Sodoma y Gomorra, y habla aquí de unos sobrevivientes. Yo he estado conversando acerca de como soldados de Jesucristo, esa faceta donde el soldado busca agradarle al Señor. Pero la pregunta es, eh, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser sobrevivientes? En algún momento de nuestra vida nos enfrentamos a dificultades, a adversidades en nuestro caminar. Y la pregunta es, ¿cómo podemos sobrevivir frente a las diversas situaciones, quizás una prueba que estamos pasando, que estás pasando? La pregunta es, ¿cómo podemos ser sobrevivientes? Porque todo soldado, por supuesto, que se enfrenta a situaciones en su vida, tiene la expectativa, el deseo y el anhelo de sobrevivir frente a cualquier situación. Hemos estado hablando acerca de los suministros, aquellas cosas que son como provisiones que el Señor les da a sus soldados para que puedan enfrentarse a las diferentes situaciones. Hemos estudiado esas provisiones que son el alimento, que es la palabra, el agua, que es el fluir de su Espíritu Santo, las medicinas, el combustible. Todos esos son como provisiones o suministros que cualquier soldado necesita una vez que el Señor dice la palabra en Timoteo que Él lo recluta como soldado. Ahora, no cabe duda que para poder sobrevivir como soldados de Cristo al enfrentarnos a situaciones adversas en nuestro caminar, es muy importante saber de qué manera podemos sobrevivir. El libro de Joel, en el capítulo 2, verso 32 dice: todos los que invoquen el nombre del Señor se librarán. En el monte Sión quedará un resto, lo dice el Señor. En Jerusalén los supervivientes, que es una palabra sinónimo de sobrevivientes, que Él convoque. Hemos estado estudiando acerca de Sión, una atmósfera donde David la conquistó la fortaleza, donde ahí hay alabanza, ahí hay refugio, ahí hay rugidos, también dice la Escritura, pero hay una atmósfera diferente, hay un rocío, todo eso se refiere a lo que es Sión. Pero encontré en Joel
que aquí aparecen unos supervivientes o sobrevivientes y los encontramos en esa atmósfera llamada Sion. Entonces, qué interesante. Para poder ser sobrevivientes frente a las situaciones en nuestra vida, necesitamos meternos en esa atmósfera, una atmósfera llamada Sion, donde ahí se mueve el poder, donde ahí hay una bendición de Dios en nuestra vida. Ahí se mueve toda esa fuerza de Dios a favor de sus hijos, esos hijos que el Señor ha reclutado como soldados en este ejército. En 2 Timoteo, capítulo 2, verso 3, Pablo hablando a Timoteo le escribe, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Entonces, en el siguiente verso se refiere que un soldado le agrada al Señor y que es reclutado. Ahora, déjeme por lo menos enumerarle algunas cosas que nos van a ayudar para poder sobrevivir o quedar firmes, porque todo soldado anhela quedar firme. Qué precioso es. Usted ha visto a los soldados cuando regresan de una batalla y que son esperados por sus familias. Es una bendición. Ellos están esperando ese día. Los familiares también están esperando encontrar que esos que están en el Army sean unos sobrevivientes y los esperan en casa. Yo anoté algunas cosas que creo que nos van a servir a nosotros cómo poder ser sobrevivientes. Número uno, a través de la integridad. Vamos a estudiar ejemplos en la Escritura a través de la obediencia, a través de la fe verdadera, a través de la autoridad y a través del perdón. No sé si vamos a estudiarlos todos, pero por lo menos estas 5 cosas creo que son muy valiosas que nos van a servir a nosotros para poder ser estos que sobreviven, estos sobrevivientes, esos que se van a mantener firmes, cualquiera que sea la situación. No importa lo que pueda venir, aquí hay un grupo de soldados que van a ser sobrevivientes. Viene a mi mente cuando Elías le dice al Señor, solo yo he quedado, y el Señor le dice, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Eso está en 1 Reyes capítulo 19. Pero en Romanos capítulo 11 vuelve a mencionar y dice que el Señor tiene un remanente y menciona la misma cifra, 7,000. Y yo creo y estoy seguro que tú y yo somos parte de ese grupo, de esos 7,000, que es un número simbólico, pero que ahí están aquellos que pueden sobrevivir, dice la palabra, que no doblaron sus rodillas frente a Baal, frente a las adversidades, a las tentaciones, a las ofertas, a las propuestas. Bien, el libro de Efesios, que es esta carta de los Efesios, de Pablo a los Efesios, en el verso 10 dice, por lo demás, fortaleceos, mire qué interesante, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este verso es colosal, este verso, porque aquí aparecen 3 poderes que el Señor tiene. No, el Señor tiene muchos poderes, poderes principales, pero qué interesante que en un mismo verso el Señor nos habla de estos 3 poderes. En el griego nos hace la diferencia a qué se refiere cada uno de esos poderes. Dice, por lo demás, fortaleceos. Esa palabra de fortaleceos es un poder que se llama dunamis. Ahora, dunamis. Pero también dice en el Señor y en el poder, esa palabra poder es kratos, otro poder que el Señor tiene. En el poder kratos, que es kratos, de su fuerza, y ese poder se llama iscus. De tal manera que en un mismo verso de la carta a los Efesios encontramos nosotros 3 poderes: el poder dunamis, el poder kratos y el poder iscus. Y esto es muy importante porque todo soldado que se enfrenta y va a una batalla necesita tener la fuerza, necesita tener estos poderes. Ahora la pregunta es, ¿qué significa cada uno de estos poderes? Más adelante lo vamos a estudiar. Porque, por ejemplo, el poder dunamis que se refiere en esa carta, Lucas 10:19 dice, mirad, os he dado autoridad para hollar ¿qué? Sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño. Qué glorioso. Este poder
es el poder dunamis, es el poder que Dios imparte, es el poder donde es conocida la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros seamos más que vencedores. La voluntad de Dios es que tú seas un hijo, una hija de Dios victoriosa en el Señor. Pero para eso el Señor no te deja solo, no nos deja solos. Él nos da de su poder, este poder dunamis. Ahora, cuando nosotros estudiamos este poder dunamis, porque aquí dice, viene una autoridad sobre serpientes, escorpiones, todo esto tiene una figura, una sombra, dice, y habla sobre todo poder del enemigo, es decir, dice que nada nos va a hacer daño. Cuando nosotros se nos imparte este poder dunamis, cuando nosotros creemos en este poder de Dios sobre nuestra vida, nada nos hará daño. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas más? ¿Qué palabra más poderosa de Dios a favor de su iglesia? Que nos dice que no importan los gigantes, no importan los enemigos que se levanten en contra de su iglesia, nada nos va a hacer daño. ¿Por qué? Porque estará con nosotros ese poder dunamis. Ahora, cuando el Señor habla acerca de la doble porción del Espíritu Santo, se refiere a ese poder dunamis. En el libro de los Hechos, cuando ellos recibieron ese poder y hablaron en otras lenguas, se refiere a ese poder dunamis. Esos versos que hablan que seremos revestidos con el poder de lo alto, esa palabra es el poder dunamis. No cabe duda que con el poder del Espíritu Santo nosotros podemos ser más que vencedores y podemos enfrentarnos a cualquier situación y nada nos hará daño. No importa por lo que tú estés pasando en este momento o tu familia, el Señor tiene una promesa para nosotros. Este poder dunamis, déjeme hablar un poquito más sobre este poder, porque este poder significa que es tener algo para dar, es un poder para compartirlo, es la capacidad inherente a este poder, es un poder para obrar, es un poder en acción, es un poder, significa potencia, significa milagro, qué maravilloso, significa poder. Dios quiere hacer milagros con su poder dunamis a favor de nosotros. Nosotros queremos ese poder milagroso, ese poder que necesitamos hoy en día, a todo lo que está viviendo este mundo, con esta situación, esta pandemia a nivel mundial. ¿No cree usted que lo que necesitamos es este poder dunamis para que nosotros podamos enfrentarnos a esta enfermedad y poder recibir ese poder, un poder que es milagroso? Milagroso, un poder que la palabra milagroso es que Dios puede hacer maravillas a favor de nosotros cuando nosotros recibimos y creemos en este poder. Para poder ser sobrevivientes necesitamos estos poderes. Qué glorioso es Dios, porque no nos manda sin herramientas a una batalla, a una situación, sino que nos manda con su poder y que nada nos va a hacer daño. Es muy interesante seguir hablando acerca de este poder dunamis, un poder que involucra el poder del Espíritu Santo a favor de su iglesia, donde hoy Él está derramando de su poder para que todo aquel que es hijo de Dios se convierta en un soldado capacitado por el Señor. Déjeme avanzar, porque en esa carta de los Efesios también encontramos otro poder, el poder Kratos. Y este poder Kratos significa un poder superior del Altísimo, donde se pueden obtener todas las victorias. Vamos a estudiar más adelante, hombres de Dios, cómo pudieron obtener las victorias, cómo pudieron ellos salir adelante. Que yo, cuando leo en la Escritura, yo me encuentro un hombre como David, que me parece que yo no leo en ninguna parte de la Biblia que David perdió alguna batalla, todas las ganó. Y este poder Kratos es el poder donde se obtienen todas las victorias, victorias en nuestros hogares, victorias en el matrimonio, victoria en la economía, victoria en la salud, victoria en tu trabajo. Eso es lo que el Señor anhela y desea en su corazón, que nosotros obtengamos victorias en cada una de esas áreas. Pero para eso el Señor nos da de su poder Kratos, un poder donde nos faculta, es un poder del Altísimo, es un poder superior que viene de Él y que nos faculta para obtener victorias. Es un poder que dice, significa imperio, potencia, fuerza,
Es un poder que, ¿sabes qué? Corta la oscuridad. ¿Recuerda usted Génesis capítulo 1? Cuando había oscuridad y dijo el Señor que sea la luz. Ahí operó este poder Kratos, donde se disipa toda tiniebla, donde se va toda oscuridad, donde se va toda confusión, porque la Biblia habla de tinieblas que rodearán la tierra. Pero el Señor dice, yo te he dado poder, yo te he dado un poder Kratos, para que tú seas la luz en medio de las tinieblas y no importa la oscuridad, tu vida va a brillar en medio de estas tinieblas. Tú serás la diferencia en tu hogar, tú serás la diferencia en tu familia, porque el Señor te va a proveer, te va a revestir, te va a dar de este poder Kratos. Qué maravilloso, qué poderoso es el Señor que nos imparte de sus poderes a su iglesia. ¿Para qué? Para que seamos sobrevivientes, para que seamos aquellos que quedan firmes. Sigamos adelante, porque en esa carta, el capítulo 6 del verso 10 de Efesios, también se refiere a otro poder, el poder iscus. Y este poder iscus significa fuerza, significa acción, significa fortaleza. Quizás en algún momento te has sentido desanimado, sin fuerzas, y el Señor te dice, aquí envío mi poder iscus para que puedas encontrar fortaleza. Por eso leí ese verso en Sion, porque en Sion, en esa atmósfera, hay sobrevivientes. En esa atmósfera de Sion, ahí el Señor nos fortalece. El que más habló de Sion fue David, porque él encontró fortaleza en Sion. Entonces, para que nosotros podamos caminar fortalecidos, para que nosotros podamos sentir y creer y recibir esa fortaleza en nuestra vida, el Señor dice, métete a esa atmósfera de Sion. Ahí vas a recibir mi fuerza, mi fortaleza. Ahí vas a recibir mi poder iscus. Ahí vas a poder ser revestido con este poder y vas a ser fortalecido y vas a ser un sobreviviente. Qué maravilloso. Vas a ser un superviviente, como eso que decía Elías, 7,000 que no han doblado sus rodillas, esos pudieron sobrevivir. Déjeme avanzar, porque este poder iscus opera con las cosas que nosotros decimos, con las cosas que nosotros queremos que sucedan. Esto es muy importante porque este poder iscus rompe toda la intimidación, toda opresión. Este poder iscus se menciona en Apocalipsis capítulo 18, verso 2, cuando dice, y clamó con potente iscus, voz diciendo, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces recordemos que aquí menciona a Babilonia, una Babilonia que es celestial, la espiritual, también hay que estudiarla, y la terrenal. Pero, ¿cómo cayó esta Babilonia? Que Babilonia representa lo que es mezcla, lo que es confusión, es una entidad que se está moviendo en este tiempo actual, pero que va a caer cuando nosotros mencionemos, cuando nosotros digamos las cosas que queremos que sucedan, cuando las cosas van a operar con nuestra voz. Cada uno de nosotros tiene una voz diferente, nos hace diferentes las huellas dactilares, nos hace diferente los ojos, el iris de los ojos, nos hace diferente, algunos también piensan en la lengua, pero también hay una diferencia en nuestra voz. Nadie tiene la voz que tú tienes. De estos casi 8,000 millones de habitantes que tiene la tierra, el Señor así nos diseñó, cada uno con una voz distinta. Y ahora nos da la autoridad y ahora Él nos da el poder para que a través de nuestra voz nosotros podamos operar y que a través de lo que nosotros declaremos que las cosas sucedan. Este poder iscus trabaja de esa manera. Cuando yo puedo decretar, cuando yo puedo hablar de parte de Dios, hay un respaldo de Dios a nuestra vida y permite que lo que nosotros hablemos, estas cosas puedan suceder por el poder de Dios, ese poder iscus. Porque aquí en Apocalipsis capítulo 18, verso 2, dice, ahí habla de alguien clamó una potente voz. Y esa voz, esa potencia dice que es iscus. Entonces a la voz sucedió. Cuando se clama, cuando se decreta, cuando podemos hablar de parte de Dios, mediante este poder iscus, las cosas van a suceder. Te invito
que declares, te invito que proclamemos, te invito que decretemos sobre nuestros hijos, nuestras familias, nuestras economías, en el nombre de Jesús, para que este poder iscus pueda operar de lo que nosotros decimos o lo que nosotros hablamos. En 2 de Pedro, capítulo 2, en el capítulo verso 11, estamos hablando de los sobrevivientes. ¿Cómo podemos ser sobrevivientes? Cuando los ángeles, que son mayores en fuerza, ahí aparece ese poder iscus, y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Entonces es un poder que Dios da a través de nuestras palabras. Es un poder que Dios nos da a través de lo que nosotros decretamos. Es un poder que Dios nos da a través de nuestras confesiones. Es un poder que Dios nos da para confrontar la voz del enemigo, porque el enemigo tiene su propia voz también. Pero para poder confrontar esa voz del enemigo, dice el Señor, aquí está ese poder iscus que yo te doy en tus labios, en tu palabra, para que tú puedas decretar, para que tú puedas confesar. Mire, qué herramienta, qué poderes que el Señor comparte con su iglesia para que nosotros a través de nuestra voz podamos hacer que las cosas sucedan en la plena voluntad de Dios, en el pleno propósito de Dios. Este poder iscus está relacionado con lo que nosotros vamos a decir. Está relacionado con lo que nosotros vamos a hablar. Este evangelio es interesante porque esto, más que una confesión positiva, es entender, es conceptualizar en profundidad lo que significa este poder, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decretamos. ¿Acaso aquel hombre no le dijo al Señor, Señor, solo di la palabra? Con la palabra era suficiente, porque en la palabra hay un poder cuando nosotros hablamos de parte de Dios. En la carta de los Efesios, en el verso 12, dice, porque nuestra lucha, aparecen estos cuatro entidades que la iglesia se enfrenta. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. Número uno, principados es primero en orden, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Aquí aparecen cuatro entidades que la iglesia se está enfrentando: principados, autoridades, gobernantes y espíritus de maldad. Hay que hablar de cada uno de ellos, pero cualquiera de estas entidades, el Señor nos da ese poder dunamis. El Señor nos da ese poder kratos contra la oscuridad. Y el Señor nos da ese poder iscus, que funciona y opera a través de lo que nosotros podemos decir, a través de lo que nosotros confesamos. Ese poder dunamis que habla de revestirnos del poder del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Es ese dunamis donde todo soldado de Cristo necesita tener para ser un sobreviviente. Glorioso Señor. Déjeme avanzar, porque en el verso 13, en esta carta de los Efesios, dice, por esta causa, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Entonces hay un día aquí, y que parece que es un día malo. Dice, y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Entonces, ese es un tema aparte. Estudiar todo lo que involucra la armadura de Dios. Viene a mi mente que Saúl le quiso poner la armadura a David para enfrentarse a Goliat. Se la probó, pero no. Dijo, con esta armadura no puedo. Entonces lo que hizo David fue al arroyo y ahí obtuvo estas 5 piedras. Ahí él obtuvo su propia armadura, la armadura que Dios tenía para David para derrotar a ese gigante. Hay una armadura de Dios para nosotros. Es un tema que podemos estudiarlo cualquier día, porque cada una de esas piezas nos da una enseñanza valiosa que todo creyente debe tener esta armadura para ser un sobreviviente. Es la armadura de Dios que nos la da a su iglesia. ¿Para qué? Para enfrentarnos. Y hay una palabra ahí, resistir en el día malo. Mire cuántas personas no resisten alguna prueba, cuántas personas no resisten una mala noticia, cuántas personas no resisten una situación, un desierto, una aflicción.
Pero, ¿por qué? Porque en primer lugar les faltó entender estos poderes y en segundo lugar les faltó recibir y comprender que esta armadura es para su iglesia. Una armadura que es poderosa, con armas de defensa, con armas que nos podemos defender y atacar también. Una armadura que es para la iglesia del Señor. Entonces, qué maravilloso porque podemos obtener estas bendiciones para ser unos sobrevivientes. Hasta ahora, esta es una introducción de cómo podemos ser sobrevivientes. ¿Cómo podemos ser sobrevivientes? A través de estos poderes que el Señor tiene para su iglesia. A través de recibir esta armadura de Dios, podemos ser esos supervivientes que podemos estar firmes en el día malo. Una de esas situaciones que le mencioné es la integridad. Estudiemos un poquito la integridad, porque la integridad es algo valioso que todo soldado necesita conocer y necesita saber para ser un sobreviviente. En el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 18, el que anda en integridad será salvo, mas el que es de camino torcido caerá de repente. Qué valioso es la integridad. Qué valioso, qué valor tiene el ser íntegros. Qué valioso es que nosotros nos mantengamos íntegros. Sí, esta integridad significa que no vamos a ser tocados, no vamos a ser alcanzados por el mal. Porque el libro de Salmos, capítulo 84, verso 11 dice, porque sol y escudo es el Señor, glorioso, sol y escudo es el Señor. Dios, gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Glorioso Señor. Él no le niega nada a aquellos que caminan en integridad, aquellos que son sanos. ¿Cómo podemos ser íntegros? Solamente por la gracia de Dios. Solamente por su gracia. Por nuestras propias fuerzas es imposible. Lo vamos a recibir con esa gracia. Vamos a caminar en esa gracia. Y esa gracia, porque la gracia es aquello que lo que yo no puedo obtener por mí mismo, yo lo voy a obtener de parte de Dios. Y esa es la gracia de Dios, que Él derrame en este tiempo para que caminemos en integridad. Porque cuando Él derrama su gracia, somos íntegros y nada se le niega a aquellos que andan en integridad. No por sus propios méritos, sino todo por su bendita gracia de Dios. Qué maravilloso. Yo quiero que usted me siga en estas enseñanzas, porque estas enseñanzas son valiosas. ¿Cómo nosotros podemos ser sobrevivientes? ¿Cuántas personas necesitan conocer estas verdades para ser sobrevivientes y que puedan resistir cualquiera que venga su situación, su adversidad, su desierto y pueda estar firme, pueda resistir en ese día y pueda obtener la victoria que Dios quiere para su vida? Dios quiere que seamos hijos victoriosos en nuestra economía, en nuestra salud, en el hogar, en nuestras finanzas, en nuestra familia, que nosotros podamos caminar como más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Qué precioso. Permítame orar esta noche y que esta palabra pueda quedarse en su corazón. Esta palabra que es valiosa para nuestra vida, para este tiempo, cómo ser sobrevivientes en Dios. Padre, te damos gracias esta hermosa noche. Hemos escuchado tu palabra ha sido impartida en nuestros corazones. Y hoy más que nunca, tú estás levantando un ejército, soldados, mi Señor, donde tú los vas a dar provisión, tú los vas a revestir, tú les vas a dar suministros, pero sobre todo tú les darás de tu poder, mi Señor. Un poder, ese poder dunamis, ese poder que habla de tu poder de Espíritu Santo, ese poder kratos que puede disipar toda oscuridad y ese poder iscus, mi Señor, que actúa conforme a lo que nosotros decimos o hablamos en tu nombre, mi Señor, y nos das tu armadura a favor de tu iglesia. Que podamos, mi Señor, resistir, mi Señor, y seremos más que vencedores porque tú estás con nosotros, porque tú eres Jehová de los ejércitos, que no has perdido ni una batalla, mi Señor. Te damos gracias porque tú nos has llamado y tú nos estás capacitando para enfrentarnos en cualquier situación, mi Señor. Te damos gracias esta noche, cada hogar, cada familia, mi Señor, que tú seas escudo a su alrededor. Bendecimos sus hogares, mi Señor.
bendecimos, dale la victoria a cada uno de ellos, Padre. Nosotros lo creemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Quiero recordarte que esta es una serie de enseñanzas que hoy hemos comenzado, hoy día lunes, pero que seguiremos el día jueves, sábado, así que esperamos que sigas conectado con nosotros. Queremos siempre recordarte que los martes en la Escuela de Doctrina, miércoles discipulado un poco más privado, pero los viernes estamos de forma presencial a las 8 de la noche en la ciudad de David. Ven con tu familia. Los domingos a las 2 de la tarde nos reunimos para hacerle fiesta al Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les siga prosperando a todos. Bendiciones.